A nuestros lugares, los brazos abiertos de la Casa de Estudios de los tabasqueños y tabasqueñas abre sus puertas a esta jornada de intercambio con actores humanitarios en materia de protección internacional. Gracias por darse cita y, por supuesto, interesarnos y actuar en conjunto en estos temas que a todos nos competen. Nuestro presidium el día de hoy está listo y liderado por el subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, José Pablo Mora Gómez. Agradecemos la presencia de la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta. Se encuentra con nosotros el jefe de la suboficina en Tapachula del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Gustavo Gouveia. Asimismo, agradecemos la presencia y la participación en esta reunión del representante de la comunidad refugiada en Villahermosa, Reinaldo Tejadilla González. Le damos la bienvenida a la jefa de oficina de enlace en Villahermosa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Arely Saraí Puga de la Fuente. Se encuentra con nosotros la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Tabasco, Beatriz Adriana Policroriades Jiménez. Y agradecemos la hospitalidad siempre cercana del rector de la Universidad del Estado de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. Por supuesto, bienvenidas y bienvenidos sean todos los presentes, invitados especiales del Gabinete del Gobierno del Pueblo, sean bienvenidos a esta jornada de intercambio con actores humanitarios en materia de protección internacional. Cedemos el uso de la voz al jefe de la suboficina de Tapachula del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Gustavo Gouveia. Muy buenos días a todos y a todas. Para el ACNUR es un privilegio participar de esta jornada de intercambio con ustedes acá. Y yo quería agradecer a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco por organizar conjuntamente con el ACNUR esta jornada. Yo quería agradecer a la presencia de las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, personas refugiadas que aquí están y personas de la comunidad. Y si ustedes me permiten, quería agradecer también a mi equipo que ha trabajado día y noche en esta jornada en coordinación con la Subsecretaría de Gobierno, y yo las veo un poquito cansadas, pero siempre muy comprometidas y dedicadas. Así que gracias, colegas. Y permítanme expresar de manera especial un agradecimiento a José Pablo Mora Gómez, subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, y a su gran equipo de trabajo con quien hemos trabajado de manera muy estrecha y coordinada. Gracias. Agradecer también a la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta, con quien desde la inauguración de la oficina del ACNUR en Villahermosa siempre hemos encontrado apertura y colaboración. Agradecer a Beatriz Policroniades, encargada de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Tabasco,
y a Saraí Puga, encargada de la oficina de la Comar en Villahermosa, y les reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando de manera coordinada. Quería agradecer también al rector Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UJAT, no solo por recibirnos hoy, pero también por impulsar en conjunto con el ACNUR las clínicas jurídicas en Villahermosa y en Tabasco y en Tenosico. Y finalmente, pero no menos importante, agradecer a Reinaldo Tejadilla, quien hoy nos acompaña en representación de las personas refugiadas en Villahermosa. Su voz, su experiencia y sus propuestas deben estar en el centro de cualquier mejora en protección y atención humanitaria. Muchas gracias, Reinaldo. Detrás de cada persona refugiada hay una historia de pérdida, pero también de coraje y esperanza. Esperanza de encontrar un lugar seguro donde puedan reconstruir sus vidas. Y para muchas de ellas, Tabasco es ese lugar, un lugar de acogida para empezar de nuevo. Esta jornada nace de una convicción compartida, la convicción de que la protección de las personas refugiadas solo puede ser alcanzada si trabajamos de manera conjunta, de la mano. Asegurar el acceso a la salud, al empleo, a la educación, a la justicia, requiere coordinación efectiva, voluntad política y un enfoque centrado en las personas. El objetivo de este encuentro hoy es triple: reconocer los esfuerzos ya existentes en Tabasco, escuchar a quienes están en primera línea de atención e identificar los retos que todavía persisten. Desde ACNUR reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las autoridades, a la sociedad civil, siempre colocando la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas refugiadas en el centro de nuestras acciones. Ponemos a su disposición nuestras herramientas técnicas, nuestra capacidad técnica y nuestra experiencia internacional para fortalecer aún más el sistema de asistencia y de protección. Que esta jornada, que este encuentro fortalezca alianzas y genere soluciones aún más humanas, más inclusivas y más sostenibles para quienes buscan protección en Tabasco. Muchísimas gracias. Es el mensaje desde la suboficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados en voz de Gustavo Gouveia. Asimismo, agradecemos a nuestros invitados especiales el día de hoy, a la coordinadora de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas, Hannah Arendt, Silvia María Morales Gómez, gracias por acompañarnos. Asimismo, se encuentra con nosotros el director del DIF Centro, Daniel Cubero Cabrales. Gracias por estar presente. Agradecemos la presencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Antonio Morales. Se encuentra presente el director general del COBATAF, el maestro Fernando Iris Hernández. Agradecemos la presencia de la subsecretaria de Movilidad, Amalia Elizabeth Trujillo Torres. Se encuentra presente el director general del IFORTAB, Walter Manrique Chávez. Recibimos a la titular del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, Diana Laura Rodríguez Morales.
Se encuentra también con nosotros la directora de Administración de la SEGOV, Andrea Sánchez Cruz. Recibimos a la directora del Servicio Estatal de Empleo, Victoria Sarrabal Ravelo. Se encuentra con nosotros la titular del Registro Civil, Gildy del Carmen Córdoba Ramón. Y agradecemos la presencia del director de Vinculación, Fernando Sánchez Domínguez. Sin lugar a dudas, son personas que están justamente por elección popular y por supuesto que tienen también voz para tomar las decisiones que a todo nuestro pueblo nos compete. Y justo como muestra de ello, cedemos el uso de la voz a la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad que me da mucho gusto asistir a este evento, a esta jornada que dará verdaderamente resultados en tema tan importante como es esta jornada de intercambio con actores humanitarios en materia de protección internacional aquí en Tabasco, promovida por el gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Gobierno y de la Agencia Internacional, de este organismo internacional de ACNUR. Saludo al subsecretario del Gobierno del Estado de Tabasco, a José Pablo Mora Gómez, a Guillermo Narváez Osorio, nuestro rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, rector. Así también como a quienes hoy están aquí, el jefe de la suboficina en Tapachula del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, a Gustavo Gouveia. Muchas gracias también en la coordinación que hemos tenido aquí en el Ayuntamiento de Centro con esta agencia internacional, al representante de la comunidad refugiada en Villahermosa, Reinaldo Tejadilla, a Beatriz Adriana Policroniades Jiménez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tabasco, a Arely Saraí Pugar de la Fuente, encargada de la Oficina de la Coordinación Regional de Villahermosa, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Saludo también pues a quienes hoy están aquí como servidores públicos, estatales, municipales, de organismos internacionales, de asociaciones civiles, de los derechos humanos, del Congreso del Estado, la diputada Claudia Vélez, que también está por aquí, parte también de las dependencias federales, pero sobre todo a quienes hoy trabajan justamente por esta causa tan importante. Agradezco esta presencia de todos ustedes, de las organizaciones internacionales, de las integrantes de la sociedad civil y de manera muy especial de las personas de la comunidad refugiada que nos están aquí, que con su presencia manifestarán también en esta jornada tan importante esta retroalimentación a la que hacía referencia el jefe de la ACNUR en Tapachula. Es un gusto para mí asistir en esta jornada de intercambio en materia de protección internacional, como se ha dicho ya, organizada por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Convoca una responsabilidad compartida, proteger la dignidad de las personas y garantizar derechos, así como generar estas respuestas locales que acompañen los complejos procesos de movilidad humana. Este encuentro representa esa oportunidad para escuchar, aprender y coordinar acciones que transformen la atención inmediata en políticas públicas sostenibles. En los últimos meses hemos observado cambios en los patrones de movilidad que exigen adaptar también nuevas estrategias. Diversas fuentes señalan esta disminución en los flujos detectados en Tabasco durante 2025. Lo comentábamos hace un momento con el subsecretario de Gobierno, Pablo Mora, y lo que plantea estos desafíos, pasar de una atención centrada en la emergencia con un enfoque integral que promueva la integración y la protección.
Sin embargo, esta reducción no implica que la necesidad de protección haya desaparecido. Las personas en movilidad continúan enfrentando riesgos, vulnerabilidades y barreras para acceder a servicios básicos, documentación y justicia. Por eso es imprescindible que políticas municipales también, con políticas estatales, sean preventivas, integrales y respetuosas de los derechos humanos. Quiero compartir con ustedes de manera muy breve algunas acciones concretas que hemos impulsado desde el Gobierno Municipal de Centro, donde creemos firmemente que la protección se construye también con hechos. Hemos desarrollado un sistema integral de protección social que trasciende la atención inmediata y establece una red de cuidados destinada a grupos en situación de vulnerabilidad. Hemos trabajado también en esta comisión participando con el Gobierno del Estado y los organismos correspondientes en la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Migrantes y Solicitantes de Refugio, que esta parte es fundamental también en la protección para menores en contextos de movilidad. En este mismo periodo, a través del Centro de Asistencia Social del CAS, se ha brindado apoyo, alojamiento temporal a más de 180 menores en situación de movilidad. Por eso también quiero agradecer aquí el trabajo del equipo del DIF municipal, que están trabajando con un equipo técnico y un personal de apoyo para justamente atender a estas necesidades de esta población tan importante por atender. Como parte de la intervención multidisciplinaria se llevaron a cabo casi 154 entrevistas en las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Aquí también destaco esta coordinación estrecha con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, porque esto es una participación de los diferentes órdenes de gobierno y de las asociaciones internacionales para poder trabajar de manera conjunta y atender de manera oportuna con estos resultados en el propósito de respetar los derechos humanos y atender a este grupo de población. Así que más que las cifras, son historias además de protección, de reencuentros y de nuevas oportunidades para niñas y niños que merecen vivir con seguridad, dignidad y esperanza. En Centro sabemos que la protección internacional no es responsabilidad de una sola institución. Es necesario que gobiernos, agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil, academia y sobre todo las comunidades receptoras trabajemos de manera conjunta y sumemos esfuerzos. En este sentido, con el Gobierno del Estado, con su titular que encabeza el gobernador Javier May Rodríguez, a través de las dependencias correspondientes, seguimos trabajando en esta coordinación interinstitucional para cumplir estos propósitos. Invito a todas las instituciones aquí presentes a consolidar acuerdos que permitan replicar buenas prácticas que han demostrado resultados positivos. En el Gobierno de Centro reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con la ACNUR, la OIM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y todas las organizaciones que este día nos acompañan. Lo hacemos con la convicción de que la grandeza de una sociedad se mide por la forma en que protege a quienes más lo necesitan. Construyamos juntos este entorno en el que la protección no sea una excepción, sino la norma en que la hospitalidad se traduzca en estas oportunidades que requieren y en el que cada niña y cada niño y cada familia encuentren seguridad, justicia y un futuro digno. Muchas gracias y enhorabuena por esta jornada de este día. Muchas gracias, muy buen día. Es el mensaje desde la Presidencia Municipal de Centro. Muchas gracias. Agradecemos asimismo la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Frontera Sur, la diputada Claudia Vélez Lanz. Gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos
la presencia en representación de la Coordinación General del Sistema DIF Tabasco del doctor Julio del Carmen Contreras Sánchez. Muchas gracias. Y es momento de darle la voz a una persona que representa justamente a los refugiados, a las personas en tránsito, a las personas por el cual se hacen este tipo de jornadas de intercambio de actores humanitarios. Con todos nosotros, el representante de la comunidad refugiada en Villahermosa, Reinaldo Tejadilla González. Buenos días. Mi nombre, el que me gusta, es Rey Tejadilla realmente. Ese está asignado porque así debe ser, ¿no? El nombre que me puso mis padres. Aquí tengo las palabras, que no son mis palabras, son las palabras, creo, de todas y todos los que son refugiados acá en Villahermosa, Tabasco. Agradezco a quienes se encuentran acá y que esta sea una jornada de provecho para todas y todos. Hoy me pongo frente a ustedes no para hablar de leyes frías o de trámites distantes, sino para hablar del ser, desde lo que nos hace humanos, que entre muchos aspectos también es nuestra capacidad de abrazar al que llega con las manos vacías y el alma herida. Nos toca existir en un tiempo difícil, un tiempo donde parece que el ruido del odio y la xenofobia intenta apagar nuestra compasión. En muchos rincones de la tierra se levantan muros de prejuicios que miran al extranjero con sospecha, olvidando que detrás de cada caminante hay historias en su andar. Se nos olvida que nadie deja su hogar, sus raíces y sus recuerdos por capricho. Se huye porque a veces el miedo es más fuerte que el amor a la propia tierra. He visto en los ojos de quienes llegan a Tabasco mis propios ojos, el reflejo de un viaje doloroso, pero también el brillo de una esperanza inquebrantable. Cada familia que cruza la frontera trae consigo no solo una mochila, sino tesoros de talentos, de sueños y de una voluntad de acero para construir su vida en paz. Al recibirnos, no están simplemente cumpliendo con un deber, están enriqueciendo nuestra propia esencia humanista. Porque a pesar de las sombras que hoy cubren el mundo, estoy convencido de que, como diría José Martí, el mundo es un hermoso templo donde caben en paz todos los hombres y mujeres de la tierra. Aquí en este estado tenemos la oportunidad de aceptar la diferencia, que vuestra generosidad sea más grande que cualquier discurso divisionista. La verdadera inclusión no es dar lo que nos sobra, sino construir juntos y juntas una mesa donde todas y todos tengamos un lugar. Es entender que cada éxito es nuestro éxito y que las infancias refugiadas que ya juegan en sus parques y aprenden en sus escuelas son también el futuro de su comunidad, que ya de hecho es nuestra. Por este camino no lo podemos trazar en soledad. Si queremos una integración real, una que no sea de papel, debemos escuchar las voces, las suyas, las nuestras, voces todas. Existe un principio sagrado que hoy quiero recordar. Nada sin nosotras y nosotros. No podemos decir ni decidir destino de las personas desde la comodidad de un escritorio sin sentarnos juntos, juntas, sin entender nuestros miedos y sobre todo sin valorar nuestra fuerza. Cada una persona refugiada encuentra un empleo digno cada vez que eso ocurre, cuando abre un pequeño negocio en alguna colonia o cuando simplemente camina tranquila por nuestras calles, el tejido social de Tabasco se hace más fuerte. La solidaridad no es un acto de tolerancia, es el cimiento de una sociedad que se niega a dejarse vencer por la amargura del odio global. Hagamos esta tierra tabasqueña un refugio no solo de paso, sino de vida. Que cuando miremos hacia atrás podamos decir que en el momento más oscuro de la intolerancia en el mundo, nosotros elegimos la luz. Elegimos reconocer que al final del día todas y todos buscamos lo mismo. Un lugar seguro donde vernos crecer en esperanza, donde el mañana no sea una amenaza, sino una promesa de paz. Que este encuentro en comunión con funcionarios y funcionarias públicas y públicos marque un impacto positivo en construir alianzas estratégicas que sumen y contribuyan a ayudar, mejorar las condiciones de refugiados y refugiadas. Si bien hay muchos avances, aún hay retos que podemos identificar y trabajar
de conjunto, gobierno, ACNUR, actores de sociedad civil y personas refugiadas, para ser una sociedad realmente comprometida con la inclusión. Hermanas y hermanos, abramos las puertas y los corazones, porque en este templo, que es el mundo, nuestra mayor gloria siempre será la paz y la fraternidad. Muchas gracias. Es Reinaldo Tejadilla González, en representación de la comunidad refugiada de Villahermosa. Podemos ocupar nuestros lugares y queremos agradecer a las personas que también representan a las instituciones que trabajan en pro de toda aquella persona migrante, de toda aquella persona refugiada. Aquí en Villahermosa, Tabasco, se hace un trabajo arduo, pero también en las fronteras, que son los lugares donde pues justamente reciben a todo aquel hermano migrante. Es por ello que el albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito AC está presente y agradecemos la participación de Karina Vidal, la hija de su fundador y coordinadora actual de este albergue. Muchas gracias por su participación. También se encuentra con nosotros Asylum Access México en Villahermosa. Agradecemos a la líder de la oficina, Edith Maceda Morales, por su presencia. Se encuentra también la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas, Hannah Arendt. Y, por supuesto, esta coordinación necesita a una líder, Silvia María Morales Gómez. Gracias por acompañarnos. La 72, esta casa hogar refugio para las personas migrantes, Pies Descalzos, asociación civil, también tiene un director de este albergue que se encuentra listo para colaborar. Recibimos a Luis Antonio Sotelo Izquierdo. Médicos del Mundo Suiza en Tenosique también es una asociación que hoy se encuentra presente, y la coordinadora del proyecto de salud y migración, Rosa Rojas, en representación de todo el trabajo. Vamos a proseguir con nuestro orden del día, y es que muchos de nosotros vivimos con grandes comunidades en la ciudad de Villahermosa o incluso a sus alrededores, pero no sabemos a ciencia cierta de qué se trata o cómo viven día a día las personas que deciden hacer la migración. Es por eso que Yaret Morales, la jefa de unidad de terreno de ACNUR en Villahermosa, nos va a presentar ACNUR, presencia en el sur de México. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por este espacio, y nos pareció muy interesante tener la oportunidad de aprovechar el día de hoy para compartir con ustedes el trabajo del ACNUR, qué estamos haciendo en el sur de México. Pero me gustaría empezar con una breve recapitulación de cómo nace el ACNUR, ¿no? Cómo se crea el ACNUR. Entonces vamos a ir un poco por la historia. Entonces hay que recordar el contexto de posguerra, cuando más de 1 millón de personas en Europa se vieron afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando en diciembre de 1950 se funda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y en 1951 se adopta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Se pensó que el trabajo del ACNUR iba a finalizar en los siguientes 3 años, sin embargo, no fue así. Nuevos contextos, nuevos cambios surgieron, y en 1956 la Revolución Húngara obligó la salida de más de 200,000 personas. En la década de los 60 encontramos la descolonización en África, guerras de independencia, guerras civiles, guerras en frontera, originaron que muchas personas también se vieran saliendo de sus países. Para finales de los 60, el contexto ya era abrumador, y el trabajo del ACNUR no solamente se centraba en Europa, se había extendido a nivel global. En la década de los 70, el foco de los conflictos ya estaba en América Latina y en Asia, y a finales del siglo XX nuevos conflictos surgieron, desastres naturales,
conflictos étnicos, conflictos armados, y dieron la pausa para un nuevo grupo de personas en situación de movilidad, personas que se movían dentro de las mismas fronteras. La siguiente, por favor. Y esto nos lleva a hablar del mandato del ACNUR. El ACNUR tiene el mandato de garantizar la protección internacional, de salvaguardar los derechos de las personas y el bienestar de aquellas personas que se vieron obligadas a huir. Ahora, la responsabilidad del ACNUR no únicamente se centra en las personas refugiadas. El mandato se extiende también a solicitantes de asilo, aquellas personas que buscan ser reconocidas como personas refugiadas, las personas apátridas, aquellas personas que carecen de nacionalidad, las personas desplazadas internas, aquellas personas que huyen dentro de sus mismas fronteras y las personas retornadas, antiguos refugiados que desean regresar a sus hogares. Y trabajamos también, y es importante que sepan que el trabajo del ACNUR no solamente es garantizar que las personas accedan a los procedimientos de asilo, es también que las personas encuentren soluciones duraderas y sostenibles. Y es importante aquí mencionar 3 formas en las que el ACNUR contribuye. Puede ser a través de iniciativas que promuevan la integración local de las personas en los países de acogida, puede ser también a través del retorno voluntario cuando las condiciones son seguras en sus países y también a través del reasentamiento a un tercer país. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí me voy a detener un poco porque quiero enfatizar mucho sobre el término de refugiados. La jornada del día de hoy se centra, y los que se van a quedar trabajando en la mesa van a estar trabajando en temas muy particulares y vamos a abordar específicamente acciones, iniciativas que se centran en la población refugiada y solicitantes de asilo. Y es muy importante tener muy en claro cuál es esta población. Entonces hay que recordar que una persona refugiada es una persona que se vio obligada a ir de su país debido a persecución, guerra o violencia. Un refugiado tiene temor fundado de persecución por motivos de raza, puede ser también por religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a algún grupo social. ¿Y por qué queremos hacer muy enfáticos en tener en claro esta definición? Cuando nosotros muchas veces vemos noticias, muchas veces podemos en los medios de comunicación ver diferente información que habla sobre las personas en movilidad. Muchas veces se usa el término de manera indistinta, cuando se habla de personas migrantes, cuando se habla de personas refugiadas. Y es muy importante enfatizar en esta diferencia, porque saber las características de cada una de las personas puede salvar la vida de las personas refugiadas. La siguiente, por favor. Okay. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Si bien tanto las personas migrantes como las personas refugiadas son sujetos de derecho, es importante tener en cuenta 2 cosas. Las personas migrantes son personas que gozan de la protección de su país y pueden regresar cuando ellos decidan a su país y van a contar con la protección de su gobierno. Una persona refugiada no. Ellos no cuentan con esta protección. Y si deciden, o en algún caso, que regresen a su país, su vida correría peligro. Entonces es muy importante tener muy en claro esta diferencia, sobre todo para las personas que nos quedamos a trabajar en las mesas, porque esta es la base de nuestro trabajo el día de hoy. Y hay que recordar también uno de los principios fundamentales, y es que las personas no pueden ser devueltas a país de origen. Perdón. Un dato interesante que quería compartir antes de pasar a la siguiente presentación es 1 de cada 70 personas en la Tierra se ha visto forzada a huir. El trabajo del ACNUR no ha parado desde que inició su fundación. En el siglo XXI encontramos una de las mayores crisis de refugiados, esto sin precedentes, y de los últimos datos que tenemos del 2025 de junio, tenemos que 117.3 millones de personas se han visto forzadas a huir, de los cuales 42.5 millones de personas son refugiadas. Y por eso es que el día de hoy estamos en esta jornada. La siguiente, por favor. Y bueno, sé que no tengo mucho tiempo, entonces quiero hablar ahora de la labor del ACNUR en México. El ACNUR tiene uno de los principales trabajos para sumar esfuerzos a las acciones que está realizando ya el gobierno mexicano, con el fin de salvaguardar los derechos y la protección
de la población para la que trabajamos. Y también trabajamos en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil que también brindan servicios a las personas. El ACNUR es una de las agencias, de las muchas agencias del Sistema de Naciones Unidas con presencia en México, y tenemos cerca en este momento de 200 colaboradores a lo largo del país. Sin embargo, nuestra principal función es brindar acciones de protección a nuestra población, también fortalecer las capacidades de recepción de los albergues, garantizar el acceso para las personas a derechos como son la salud, la educación y también que las personas puedan encontrar medios de subsistencia. Y también tenemos iniciativas que promueven la coexistencia pacífica en las comunidades que reciben a estas personas. La siguiente, por favor. Tenemos presencia en diferentes partes de México. Tenemos una oficina central en la Ciudad de México y 2 suboficinas, una basada en el norte del país y en el sur, que es nuestra oficina de Tapachula. Y tenemos diferentes unidades de terreno y también enlaces para temas de desplazamiento interno. Una de las unidades de terreno está basada aquí en Villahermosa. La siguiente, por favor. La oficina a nivel sur tiene la responsabilidad de cubrir 4 estados: Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Y tenemos una estrategia de intervención. La siguiente, por favor. Que se basa en 4 pilares fundamentales. 1, garantizar el acceso al territorio de las personas con necesidades de protección internacional, que las personas cuenten con información confiable y verídica y que las personas puedan acceder al procedimiento de asilo. No voy a ahondar en los ejemplos porque serían muchos, pero el año pasado en Tapachula se inauguró el Centro Multiservicios, un espacio donde las personas pueden acceder a diferentes servicios de diferentes instituciones, incluyendo procedimiento de asilo y los servicios que ofrece el ACNUR. Otro de los pilares es mejorar las condiciones de recepción o de acogida para las personas que están llegando y garantizar el acceso de servicios, especialmente para aquellos con necesidades específicas. Y aquí acompañamos muy de cerca a los albergues, que son quienes brindan en primera línea la recepción de esta población. Otro de nuestros pilares es garantizar la integración y que ésta sea sostenible. Tenemos diferentes iniciativas para promover en las ciudades de recepción que las personas puedan encontrar opciones de integración local. Y también tenemos un programa a nivel nacional, que es el programa de integración local para personas refugiadas y sus familias, que puedan encontrar oportunidades laborales en otros estados de México. Y finalmente, también estamos trabajando para promover la protección de las personas desplazadas internamente, y esto de la mano con los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Y me voy a detener aquí únicamente para mencionar y resaltar del programa de integración local que tenemos. Este programa empieza en el 2016 y a la fecha son 52,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo las que se han visto beneficiadas de este programa, siendo reubicadas a ciudades como Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México y Querétaro, entre otras. Y es importante resaltar que 51,000 personas de estas fueron identificadas desde el sur de México. Esto representa el 98% del total de la población que se ha beneficiado de este programa. Y estamos trabajando con más de 650 empresas del sector privado para garantizar el acceso a un empleo formal. La siguiente, por favor. Finalmente, voy a terminar compartiendo que en Villahermosa estamos, en Tabasco, estamos teniendo presencia desde el 2015, cuando se inauguró nuestra primera oficina en Tenosique. Lamentablemente, la oficina cerró el año pasado y en el 2024 con presencia en Villahermosa. Desde este entonces hemos tenido diferentes iniciativas para trabajar en coordinación con el gobierno. Algunas ya las presentó la presidenta, muchísimas gracias. Pero bueno, quisiera mencionar 2 muy puntuales, que fue la apertura del albergue Colibrí en el 2016, es cuando abre sus puertas para brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes en condición de refugio, que promueven una integración aparte local y sostenible. Y por otra parte, la clínica jurídica en el 2024, con el apoyo de la UJAT, se inauguraron 2 clínicas jurídicas. La clínica jurídica para refugiados Hannah Arendt en Villahermosa y la clínica jurídica para personas refugiadas, migrantes y en movilidad en su campus de Tenosique.
Y estas clínicas son muy importantes y queremos resaltar su gran trabajo porque son espacios donde las personas que están llegando a México pueden encontrar asesoría legal, pueden tener información a la cual no acceden de manera inmediata y pueden contribuir para garantizar el acceso a derechos y efectivo de las personas. Y finalmente, la siguiente, nos vamos a saltar a la siguiente, por favor. Y algunas otras de las actividades que realizamos, en Villahermosa es fortalecimiento a las instituciones. Hemos realizado capacitaciones a las procuradurías, hemos realizado actividades en el marco del Día Mundial del Refugiado para la comunidad. Hemos también facilitado algunos talleres junto con el IEM en Villahermosa y estamos brindando información en espacios claves cuando es necesario. Y finalmente los dejo con un video del trabajo de ACNUR, ¿no? De quiénes son las personas a las que nosotros brindamos protección. Sus caras cuentan nuestra historia. No tiene audio. Los desplazados, los despojados, los desfavorecidos. Ellos son lo que somos, a los que ayudamos. Vidas desarraigadas, destrozadas por las guerras, la persecución, los desastres naturales. Son personas bajo el amparo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Gracias. Seguimos con nuestras presentaciones en materia de derechos humanos y por ello le damos la bienvenida a la oficial asociada de protección de la suboficina de ACNUR en Tapachula, Catalina Silva, quien nos presenta los resultados de consultas participativas edición 2025. Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo, por escucharnos. Yo vengo por parte de la Agencia de la ONU para Refugiados, el ACNUR, para presentarles un poco sobre las consultas participativas. ¿Qué son las consultas participativas? Es un ejercicio que hacemos en todos los países a donde tenemos presencia en materia de trabajo humanitario para escuchar las personas refugiadas, solicitantes de asilo y que están en movilidad sobre sus principales desafíos, propuestas de soluciones y riesgos de protección. Es un ejercicio que siempre lo hacemos en coordinación con ustedes, con las autoridades y también con la sociedad civil y principalmente con la comunidad refugiada. Porque ahí está, el propósito es escuchar directamente de las personas con quien estamos trabajando y para quién estamos trabajando, exactamente cuáles son sus propuestas, desafíos y también expectativas para el futuro en un nuevo hogar. Próximo slide, por favor. A nivel México hemos hablado con casi 1000 personas y hecho más de 70 ejercicios. Hoy yo voy a hablar un poquito sobre el ejercicio de Tabasco de Villahermosa. Y para esto, un paréntesis, les agradezco mucho a INM, a la Comar, a las Procuradurías y al DIF, y también a Amparito, y los albergues en Tenosique y Palenque, por el trabajo conjunto, ¿no? Por garantizar este diálogo con las personas. Ahora cierro el paréntesis, ¿no? Con los agradecimientos. En Tabasco hemos hablado con más de 50 personas. Hablamos con personas refugiadas, hablamos con niños y niñas, personas de la comunidad LGBTQ+, y también con representantes de contraparte del gobierno. Y a nivel México hemos hablado con con personas de más de 20 nacionalidades. Acá en Tabasco, Villahermosa, hablamos con personas de Ecuador, Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Haití, Colombia. Hablamos también con la comunidad mexicana, que es quien los está recibiendo, ¿no? Aquí en Tabasco. Y también personas extracontinentales, muchas personas también de Oriente Medio. ¿Cuál fue la metodología? Hicimos grupos a donde intercambiamos con las personas. También hicimos visitas domiciliares
y también llamadas telefónicas. Entonces, eso fue una manera de conseguir escuchar las voces de las personas, ¿no? Próximo slide, por favor. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y ahí nos acordémonos que estamos hablando de lo que las personas nos compartieron, ¿no? En estos espacios. Próximo. Las personas sintieron que cuando llegaron a México no tenían información sobre su derecho de solicitar asilo, no sabían lo que era la Comar y no sabían a dónde buscar información y ayuda. Y a veces buscaban a nosotros, sociedad civil o autoridades, y les pasamos información un poco distinta, ¿no? También mencionaron que hay el tiempo de espera. El tema de los largos tiempos de espera es que las personas no estaban teniendo acceso a empleo, a autosuficiencia. Entonces, en cuanto esperan cómo se va a quedar su situación en México, esa espera sin acceso a autosuficiencia les generó mucho estrés y a veces desesperación, ¿no? Durante el proceso. También hay muchas personas que llegan a México y no saben hablar español. Entonces, cuando buscan servicios, creo que nosotros también como funcionarios, ¿no? También tenemos esta dificultad de pasar la información porque a veces no hablamos creol o francés. Y las personas también tenían esa dificultad, ¿no? De entender exactamente cuál es la información que les estábamos pasando. Los niños, niñas y adolescentes, muchas veces cuando van a encontrar autoridades, sienten un poco de estrés y ansiedad antes y después, ¿no? De las interacciones. Entonces, sí fue algo que los adolescentes nos quisieron compartir. A veces también, no por mala voluntad, pero a veces las personas nos traen documentos y puede ser que las autoridades o la sociedad civil o quien los está atendiendo no sepa, ¿no? Que el documento que tienen es válido en México y tienen, ¿no? Derecho a servicios, ¿no? En el país. Y también mencionaron dificultades para tener documentos clave para acceder a empleo. Próximo slide. Otros desafíos, y ahí hablamos un poco sobre violencia de género, que sigue siendo un desafío transversal y muy presente, principalmente con niñas, mujeres, personas de la comunidad, pero no solamente, hay hombres también que son afectados por la temática. Mencionaron experiencias de violencia en distintos espacios, en sus hogares, infelizmente, en transporte y también dentro de albergues y también en espacios públicos. Entonces yo creo que es una temática que afecta tanto a la población mexicana cuanto también a la comunidad refugiada que viene buscando protección en México. Tienen mucho temor a denunciar, tienen miedo de que no les vayamos a creer, tienen temor que les hagamos repetir la historia como muchas veces, ¿no? Revictimizar las personas. Y también la barrera del idioma. Sobre protección infantil. Muchos niños tienen miedo a ser separados de sus papás y sienten falta de un espacio recreativo y seguro. Próximo. Sobre integración, autosuficiencia, ¿no? Muchas personas relatan dificultad para acceder a empleo formal por falta de documentos, pero también que cuando tienen experiencias con empleo informal, a veces no les pagan, son explotadas y también dificultad para revalidación de estudios. Y además a veces no tienen información a dónde buscar trabajo y si hay vacantes disponibles. El próximo slide, por favor. ¿Cuáles fueron las propuestas de soluciones de las propias personas refugiadas? Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a dibujar nuestro trabajo en 2026 con ustedes. Mejoren el acceso a información, entonces en fronteras, albergues, espacios comunitarios, ¿no? Información digital. Sí solicitaron apoyo psicosocial y acompañamiento legal. Que las autoridades, sociedad civil, agencias, que todos tengamos claridad sobre qué documentos son válidos en México y que tienen derecho a muchos derechos. Y difusión multilingüe de rutas de atención. Entonces, para mujeres que son víctimas de violencia de género, por ejemplo, sí les va a servir mucho saber a dónde buscar ayuda. Y también información multilingüe en distintos idiomas. Y creación de espacios comunitarios y seguros para población LGBTQ+, niños, niñas. La población refugiada quiere convivir con la comunidad mexicana. Próximo slide, por favor.
Bueno, por parte de la ACNUR nosotros nos comprometemos a fortalecer lo que ustedes ya crearon de espacios seguros en México. Ustedes ya tienen mecanismos y espacios seguros de atención para estas personas. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos con ustedes para fortalecer estos espacios. Fortalecer redes comunitarias, ¿no? Garantizar espacios de convivencia entre la población mexicana y la población refugiada para este intercambio. Garantizar información clara y confiable en frontera, espacios comunitarios, albergues y fortalecer la existencia de los servicios que ustedes ya brindan para estas personas. Y es eso, creo que este evento habla un poco sobre la Agencia de la ONU para Refugiados, para ya no tomar tanto más su tiempo, pero ahora es la oportunidad que podamos unir esfuerzos y coordinarnos de manera fuerte para garantizar que estas personas tengan acceso a sus derechos y encuentren un lugar seguro acá en México. Muchas gracias por el espacio, por escucharnos y buen resto de evento. Llegó el momento de seguir con nuestra orden del día, no sin antes agradecer la presencia del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Francisco Javier Zúñiga Hernández. Gracias por acompañarnos. Y es de esta manera como cedemos el uso de la voz al subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, José Pablo Mora Gómez, para dar la inauguración oficial de esta jornada de intercambio con actores humanitarios. Gracias. Buenas tardes. Quiero saludar a los miembros del Presidium, a todas y todos ustedes, pero especialmente y con mucho cariño a las instituciones que atienden y dan atención humanitaria, que están al frente de la atención de las personas en situación de movilidad, porque ustedes no atienden solamente a refugiados, atienden a personas en situación de movilidad. Fíjense que me gusta mucho este espacio, lo disfruto mucho, es uno de mis temas prioritarios a nivel personal, por un motivo. Hace cerca de 10 años, o 12 más o menos, cuando estaba yo en Guadalajara, estudiando la universidad, estoy chamaco todavía, doctor, estaba estudiando la universidad, me acerqué y mis primeros acercamientos cuando estaba ahí estudiando fueron en lo que en ese momento teníamos, que eran migrantes en tránsito. Quienes están en el tema se acordarán que, no sé, en 2012, en 2015, la población que venía en su mayoría y que pasaba por el país, por México, eran centroamericanos que querían llegar hasta Estados Unidos, ¿no? Y usaban el tren, ¿se acuerdan? Y entonces nosotros teníamos allá en Guadalajara un comedor para migrantes, un comedor, íbamos unas cuantas horas allá a ayudar, ¿no? Me fui metiendo en el tema y al final terminé en Tapachula, trabajando los últimos 3 años en un albergue para refugiados, en conjunto con ACNUR. Entonces, en realidad, antes de estar como servidor público, yo vengo de ahí y además es un tema que quiero mucho, que aprendí mucho y que me transformó profundamente la vida. Entonces, es un tema muy cercano para mí y ahora que estamos desde este lado, desde el gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo un gobierno humanista como el de Javier May, tenemos el reto y el compromiso y el deber de hacer que el Estado y la ciudad se convierta en un lugar de acogida, en un lugar de bienvenida, donde personas como Rey puedan sentirse felices, tranquilos, realizados por opción, que tengan acceso al trabajo, acceso a la identidad, acceso al banco, acceso a derechos, a movilidad, porque la situación de la migración humana ha cambiado radicalmente en los últimos años, y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Como les decía hace un rato, hemos pasado de atender migrantes en su momento en movilidad a ser ciudades de acogida, y entonces eso a nosotros como gobiernos y como instituciones de los gobiernos y como actores humanitarios y como agencias de las Naciones Unidas nos plantea retos totalmente distintos. Nos pide estar siempre en diálogo y en atención con quienes son las primeras personas, quienes son los sujetos de derecho que están frente a nosotros, que son las y los refugiados. Me parece que estamos en una situación privilegiada porque afortunadamente el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal tenemos un diálogo maravilloso y magnífico. No saben
la maravillosa coordinación que tenemos con la maestra Yolanda en muchos temas. Yo se lo he dicho en privado y lo digo en público, me parece que es una excelente administradora, una mujer muy ordenada en el ayuntamiento, y eso nos permite tener una serie de coordinaciones, una serie de atenciones en diferentes temas. Hoy el tema que aquí nos reúne es el tema del refugio, y lo que está haciendo el Ayuntamiento Centro y lo que estamos haciendo desde el DIF con el gobierno del Estado también es habilitar estos espacios y estos lugares que funcionan como una primera acogida, ¿no? Para que cuando las personas están haciendo sus procesos de refugio puedan como llegar a introducirse a la ciudad, porque son retos enormes, ¿no? No solo es que llegas a una ciudad nueva, sino que te enfrentas a que no tienes cómo llegar al banco y abrir una cuenta porque te piden la CURP y te piden la INE y te piden una serie de documentos. Entonces, creo que eso como instituciones, como gobierno nos plantea una serie de retos para no atorarnos con la burocracia. Y eso es lo que tenemos que hacer, lograr atender, lograr resolverle a la familia refugiada, a la persona refugiada, sin que la burocracia nos atore. Hace poquito tuvimos una reunión en el DIF por unos casos, ¿no?, que traemos ahí de personas adultas mayores que no le hemos logrado resolver de todos sus temas. Entonces yo les dije, a ver, discúlpenme, llevamos 2 horas aquí discutiendo que si sí, que si la CUR, que si no sé cuánto. Lo importante es atender la necesidad. Lo importante es poder buscar un camino para resolver. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro compromiso como gobierno del Estado. Yo sé que el gobierno federal está en la misma lógica y me consta que el gobierno municipal también. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuenten que desde este lado tienen unos aliados y aliadas que estamos para ayudar. Esta conjugación de actores es maravillosa. Cuando yo estaba en el tema de la migración, le teníamos miedo al Instituto Nacional de Migración. Yo estuve en la 72 de voluntario, como 6 meses, y le teníamos miedo a las instituciones del Estado, porque sentíamos que el Estado era un enemigo, y verdaderamente lo fue, ¿no? En ese momento, en ese instante, en ese periodo de la historia. Pero hoy no. Hoy cuentan con unas aliadas, con unos aliados que estamos para ayudar, para buscar soluciones, para que personas como Rey, sus familias, muchas más, sientan que en Tabasco están en un lugar seguro, que pueden rehacer su vida con absoluta libertad, con felicidad, que tienen acceso al trabajo, a la vida digna. Y eso queremos todas y todos. Para eso estamos aquí. Yo espero que estos diálogos que hoy vamos a tener sean muy provechosos para eso. Pónganse de acuerdo. Eso es lo fundamental. Desde nuestros equipos, desde el gobierno del Estado, la instrucción es resuelvan. ¿Cómo nos dice el gobernador? Resuelvan. Y nosotros tenemos que resolver. Eso es lo que tenemos que hacer desde el gobierno. ¿Para qué? Para dar los servicios que tenemos que dar. Entonces, eso les vengo a decir hoy. Están aquí enfrente a unas aliadas, a unos aliados. Me alegró mucho ahorita que escuché que tenemos la clínica jurídica aquí con la UJAT, ¿no? Porque justamente esa es la intención, ir sumándonos a las atenciones, a los servicios que tenemos que dar para que juntas y juntos podamos hacer que Tabasco pues sea un lugar de acogida, de refugio, para que más familias, para que más personas puedan decir, yo me iba a Estados Unidos, o iba huyendo, o salí de mi país, por lo que fuera, pero vi y descubrí que en Tabasco me puedo quedar tranquilo y puedo rehacer mi vida con tranquilidad, con paz, con amor. Y eso es lo que queremos todas y todas. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo y de verdad con mucho cariño hacia los compañeros y compañeras de las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan un papel fundamental, un papel que no puede hacer el Estado, un papel que no pueden hacer las agencias internacionales y que es fundamental que ustedes lo sigan haciendo. Entonces también decirles que por favor sigan con su labor, con su tarea, tienen de nuestro lado compañeros y compañeras que les vamos a apoyar en todo lo que necesiten. Agradecer a ACNUR también, les tengo aprecio y cariño a los compañeros del ACNUR por generar estos espacios y estos diálogos, ¿no?, que son fundamentales. Les pido que se pongan de pie para que inauguremos y que sea de mucho provecho esta jornada de trabajo. Entonces, hoy que es 10 de febrero, al ser las 11:32 de la mañana, damos por inaugurados los intercambios con actores humanitarios en materia de protección internacional. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestro presidium y les invitamos a descender del escenario para hacer la toma oficial de la fotografía. Invitados especiales, por favor, nos quedamos de pie, gracias a los medios de comunicación por hacer lo propio y, por supuesto, difundir esta noticia, porque el mundo entero se tiene que enterar de que justamente los seres humanos somos eso y debemos ser tratados como seres humanos, así nos encontremos en nuestro lugar de origen o transitando por el mundo entero. Vamos a invitar a todas las personas de los lados que por favor se compacten y ocupemos el lado, justamente el central, el pasillo central, vamos a ocuparlo. Gracias a todas las personas que se encuentran en las laterales por compactarse y salir todos en la fotografía.